Todos recordamos al Resplandor como una de las películas de terror más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, ¿conoces los problemas que hubo detrás de su rodaje? Desde discusiones y problemas que hubo con los actores, los cuales llegaron al punto de darles ataques de ansiedad y causando que la misma Shelley Duvall terminara perdiendo parte de su cabello. Golpes, innovaciones de técnicas y muchísimos más problemas hay detrás del Resplandor que hoy te los voy a contar en este video. Así que ponte cómodo porque hoy veremos los problemas de Kubrick con El Resplandor. Stephen King escribió El Resplandor después de una noche escalofriante en un hotel casi vacío. Era 1974 cuando Stephen King y su esposa se hospedaron en el Hotel Stanley, justo antes de que cerrara por temporada invernal. Los largos pasillos, las luces parpadeantes, el hecho de que eran los únicos huéspedes, todo esto llevó a Stephen King a tener una pesadilla de su hijo corriendo por estos pasillos siendo perseguido por una manguera de bomberos. Por muy gracioso que eso pueda sonar, esto acabó inspirando a Stephen King, quien rápidamente se puso manos a la obra para terminar escribiendo uno de los grandes clásicos del terror, de Shining o El Resplandor en Latinoamérica, que me voy a referir por conveniencia como El Resplandor a partir de ahora. La novela El Resplandor acabó estrenándose el 28 de enero de 1977, convirtiéndose rápidamente en un gran éxito de ventas y en un gran clásico para mucha gente, pues la historia que Stephen King había escrito en ese libro había impactado la vida de más de una persona. Todo esto nos lleva inevitablemente a hablar de Stanley Kubrick, uno de los directores más afamados y más respetados de la industria, quien en su día fue conocido por ser un absoluto perfeccionista. Años antes, a Stanley Kubrick se le había ofrecido el guión de El Exorcista, una de las películas de terror más importantes que ha habido también, y desafortunadamente por falta de experiencia y más aún falta de interés, terminó negándose a ser el director de El Exorcista, decisión que tras ver la película terminada acabaría lamentándose, y tras el estreno de Barry Lyndon en 1975, se encontraba en la búsqueda de una novela de terror que pudiera adaptar y que él se sintiera cómodo escribiéndolo, siendo así como en el 77 acabó leyendo la obra de El Resplandor de Stephen King, libro que acabaría encantando a Stanley Kubrick y rápidamente comenzaría a movilizarse para poder obtener los derechos junto con Warner y poder adaptar El Resplandor como una película. Y de hecho el entusiasmo de Kubrick era tal que le pidió a King que él fuera quien escribiese el guión de la película, dado a que lo consideraba la mejor opción. Cosa que ya desde aquí vienen los problemas. Pues número 1, Kubrick no estuvo de acuerdo con el guión que hizo Stephen King, ya que él no quería adaptar ciertas partes de la novela. Él consideraba que la película debería ser una obra más introspectiva, que nos hablara de la evolución de los personajes más allá de adaptar las partes más fantasiosas del libro, tales como criaturas hechas de arbustos los cuales cobraban vida, reemplazando el final, y otro problema entre ambos era quién va a protagonizar esta película. Kubrick quería a Jack Nicholson forzosamente, dado a que él estaba obsesionado con el actor. Desde un proyecto anterior llamado Napoleón que él trató de hacer pero que nunca pudo dar la luz, él estaba firme en su decisión de que Jack Nicholson debía ser el protagonista del Resplandor. Sin embargo, Stephen King no estaba de acuerdo, pues él pensaba que Jack Nicholson tenía una apariencia ya de por sí de loco, como para que se viera el cambio del personaje realmente no iba a cuadrar como bastante en ello. Así que desde aquí empezaron las discrepancias, haciendo que el mismo Stephen King dijera, ¿sabes qué? Yo me voy del barco, abandonando por completo el proyecto del Resplandor y haciendo que Kubrick le pidiera a la escritora Diane Johnson que escribiera el guión de la película, dado a que ella había escrito el libro de Shadow Knows, libro que había encantado también a Kubrick, y pensaba que ella sería la persona ideal para adaptar la historia como él se la estaba pidiendo, dado a que también quería reescribir el final de la novela y quería hacer bastantes cambios más a la novela. Después, Kubrick también acabó pidiendo que se le hicieran cambios al personaje de Wendy Torrance, porque en los libros ella es un personaje bastante fuerte y carismático, cosa que hacía que a Stanley Kubrick se le hiciera bastante real que una mujer así de fuerte y empoderada se dejara maltratar por tanto tiempo por Jack Torrance, terminando por convertir así en el personaje asustadizo y débil que se convirtió en la película final, siendo así como luego de un año de trabajo, peleas y discusiones, Kubrick decidió que ya era hora de comenzar a filmar, pues él
él siempre fue un ávido creyente que el tiempo que se le dedicaba a la producción o filmación de una película era absurdo comparado con el tiempo que se dedica a la preproducción, que es básicamente el proceso donde se hace toda la planificación y luego como tal a la hora de ejecutarlo siempre es todo con prisas. Cansado de esto, él dijo en 1978 es la hora de empezar a filmar y como ya les conté, la película tardó 14 meses en terminarse, terminando su rodaje en 1979. Sin embargo, desde los inicios en el rodaje empezaron bastantes problemas. Número 1, Stanley Kubrick no quiso viajar a Estados Unidos. Él, aferrado a que no era necesario, mandó a su equipo de investigadores a visitar distintos hoteles a lo largo de los Estados Unidos, documentando todo para poder crear su propia versión del Overlook. Y aunque si bien se dice que la versión que vemos del Overlook en la película está basada en varios hoteles, él principalmente se basó en el hotel... Ay, cabrón, ¿eso cómo se pronuncia? ¿Aiwahi? Se dice que principalmente se basó en el Hotel Ahwahnee y por supuesto en el Hotel Stanley, del cual también se había basado Stephen King. Siendo así, como en un estudio en Inglaterra terminaron recreando por completo la fachada de estos hoteles, combinándola y así creando finalmente al Hotel Overlook. Siendo por supuesto como era Kubrick, se tardaron semanas en construir los sets, dado a que él era muy minucioso en todos los detalles, cuidaba cada esquina, cada mueble, cada utensilio, cada cosa que aparecía en la película, él se encargaba personalmente de aprobarlo y tenía que ser rehecho hasta que lo tuvieras como él se lo estaba imaginando. Que esto puede sonar como pues sí algo básico, güey, pero es que tú imagínate que ni siquiera te dan artes conceptuales, ni siquiera te dan nada así. O sea, el vato simplemente te dice, no, yo me estoy imaginando una alfombra roja, una puerta, una cosa así, y tú pues no te estás imaginando el mismo tono de rojo, no te estás imaginando el mismo tipo de puerta, el picaporte, tú te lo imaginaste diferente al que él se imaginó. Esto provocando muchos problemas y discusiones con la gente detrás de la escenografía, e inclusive tuvieron que lidiar con un incendio en Timberley Lodge, un hotel que utilizaron para muchas de las escenas en el exterior. Fuego que comenzó desde el techo y comenzó a extenderse hacia el ático y empezar a descender por el hotel. Por suerte esto no pasó a mayores y los bomberos lograron controlar el fuego antes de que esto pasara a mayores y no se sabe que haya habido ningún herido. Otro problema muy grande también fue el mismísimo laberinto, ese mítico que existe en la película pero no está en el libro. Este ni siquiera era del tamaño que realmente parece tener en la película, simplemente se jugaron con maquetas y se hicieron algunos juegos de cámara para que pudiera parecer ser más grande de lo que es. Sin embargo, no era posible ni por el espacio del terreno, ni por el presupuesto, ni por el tiempo construir un laberinto así de grande. Sin embargo, todos estos problemas son solamente una parte, porque ahora vienen los problemas con los actores, dado a que Kubrick reescribía el guión todo el tiempo. Sí, literalmente así podía ser que esta semana ya tuvieran planeado grabar con un guión y a una hora de empezar viniera con los actores y les dijera, ¿sabes qué? Este es el nuevo guión, cosa que acabó molestando muchísimo a Jack Nicholson y él terminó por dejar de aprenderse los guiones para simplemente leerlos antes de comenzar a rodar una escena. Pues, los constantes cambios de Stanley Kubrick ya tenían hasta los huevos a Jack Nicholson. Sin embargo, otros actores como Scatman Crothers tuvieron muchos más problemas con estos cambios de guiones, pues él constantemente se confundía entre las reversiones que hacía Kubrick, cosa que terminaba por provocar fuertes discusiones, dado a que Kubrick era de esos directores que no les temblaba la mano a la hora de reprimir a sus actores por equivocarse, cosas que en palabras del propio Scatman lo llevaban a veces a la desesperación y a casi querer llorar por no poder aprenderse los guiones tan rápido como Kubrick los reescribía. Sin embargo, la peor parte le tocó, y por mucho, a Shelley Duvall, que incluso desarrolló estrés y ansiedad e incluso una especie de estrés postraumático que la llevaría incluso a la pérdida del cabello, a la pérdida del conocimiento, que incluso quedaron documentados en los detrás de cámaras donde Shelley Duvall se desmaya por tanta presión que Kubrick le ponía en el rodaje. Pues El Resplandor tiene un dudoso récord Guinness, y digo dudoso porque realmente no sé si a ti te gustaría tener este récord Guinness, dado a que la escena del bate tiene el récord Guinness por la escena más veces repetida en una filmación, con nada más y nada menos que 127 tomas. Y esto a veces es que de verdad, era cosa de que tomaba hasta
3 días lograr una escena porque Kubrick los hacía hacerlo una y otra 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 vez, a tal punto que las escenas que llegábamos a ver de los personajes ya sumergidos en la locura eran de verdad muy reales. Los actores ya estaban en verdad cansados, fastidiados, asqueados ya de que Kubrick los tenía repitiendo y repitiendo escenas una y otra vez porque no le gustaban, porque se movían, porque esto, porque lo otro. De hecho, todas las escenas en exterior que tienen neblina fueron de las más tardadas porque para dar un aura como de abandono, Kubrick quería que fueran filmadas únicamente los días que había poco viento para que la neblina no tuviera ningún tipo de desplazamiento, generando esa especie de neblina estática que vemos en la película, cuyo resultado es muy bueno, pero pues también imagínate, ¿no? O sea, tú tenías programado rodar tal día esto y de la nada hay un chingo de aire y pues no te deja. Que de hecho el único actor que no se llevó nada malo de estos fue Danny Lloyd, quien fue muy cuidado por Stanley Kubrick para que no tuviera mucho estrés. Es más, de hecho él ni siquiera sabía que estaban filmando una película de terror, pues para Kubrick era muy importante la integridad de Danny Lloyd, dado a que él siempre fue una persona que quería mucho a los niños y no quería que este terminara traumado por alguna escena de terror, razón por la cual muchas veces cuando vemos a Danny reaccionar a eventos terroríficos como la escena de las gemelas, etcétera, el actor ni siquiera le tocó ver las partes terroríficas. Él estaba como filmaban su parte y luego la parte terrorífica aparte y se pegaba el montaje y listo. Sin embargo, una de las peores pesadillas en este rodaje fue sin duda alguna la escena del elevador. Contener tanto líquido era muy difícil, era muy dañino, como los sets eran provisionales, no estaban pensados para larga duración, más aparte del peso de la sangre falsa y otros problemas técnicos más que había detrás, era muy difícil rodar esta escena, pues se debía lograr de una sola toma o de lo contrario solo se podría hacer una vez cada semana porque habría que reconstruir todo de nuevo. Sin embargo, con el uso de 4 cámaras, muchísima cautela y cuidado lograron que esta escena fuese filmada a la primera. Sin embargo, su planeación tomó semanas, algo que por supuesto a todo el equipo de escenografía acabó estresando bastante. Otra cosa muy importante fue el uso intensivo de la Steadicam, un invento muy importante de la época, el cual básicamente era un estabilizador, el cual permitía que el camarógrafo llevara la cámara en mano todo el tiempo, permitiendo dar movimientos muchísimo más fluidos que con un rail y con muchísima mayor facilidad. Este resultado encantó tanto a Kubrick que acabaron usando excesivamente el Steadicam a tal punto que llamaron a su inventor para que los ayudara en el rodaje de la cinta. Sin embargo, Kubrick repetía tomas a morir. En serio, era de esos directores que toma tras toma tras toma tras toma. Pues tú imagínate que eres el camarógrafo y tienes que andar corriendo detrás de Danny en esa escena del triciclo. Ahora que ya has escuchado algunas, porque no han sido todas las cosas que pasaron tras el rodaje de El Resplandor, dime tú, ¿crees que valió la pena? ¿Crees que era necesario ese perfeccionismo excesivo de Stanley Kubrick para al final de cuentas tener la obra maestra del cine que nos ha entregado? Déjame saber en los comentarios tu opinión y recuerda darle tu like, suscribirte y activar la campanita. Te dejo en la descripción el link para que te puedas unir a mi servidor de Discord. Te dejo el botón para que te suscribas y te dejo este próximo video para que vayas y lo veas. Yo me despido, soy Krip y nos vemos hasta la próxima semana en un nuevo video. Bye.